Estamos de vuelta en Habla el Pueblo. El día de hoy tenemos este espacio que hemos creado para ustedes, que es el Habla el Pueblo electoral, a pedido de nuestros televidentes que quieren saber las propuestas, las ideas de quienes serán sus representantes en el Congreso, de los representantes en el Ejecutivo. Esta noche estamos acompañados de tres panelistas, tres candidatos que nos expondrán sus puntos de vista y conversaremos con ellos. Señor director, por favor, presente usted a nuestros invitados de esta noche. Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido. Por la invitación, un saludo a la audiencia. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias y un saludo. Gracias, bienvenido. Un gusto, un placer, Juanjo. Por favor, una breve lectura del proceso y de la coyuntura actual. Creo que se ha contaminado con este tema del Jurado Nacional de Elecciones, de hacerla tan larga y tan tedioso la definición de las tachas, las impugnaciones. Es muy claro de que la democracia interna la hemos cumplido todos los partidos políticos y hay uno que no se ha sujetado a las normas, tales así de que en su asamblea de 55 delegados, solamente 5 estaban acreditados en el Jurado Nacional de Elecciones. Creo que, como dice nuestro candidato a la presidencia, le está dando mucha publicidad a otro candidato y eso complica todo el proceso. Gracias, Jorge Manuel, por favor. Nos han secuestrado la campaña electoral. A 45 días de la votación no se discuten los grandes temas del país. Se ha cerrado el ciclo neoliberal, no hay ingresos, quieren flexibilizar el trabajo y quieren en la práctica entregar nuestras riquezas. Eso no se discute. No se discute soberanía energética, no se discute los problemas reales del país. Nos han metido en una discusión como si fuera entre abogados, procedimientos, instituciones, pero los problemas fundamentales sobre los cuales la gente va a votar tiene que decidir sobre qué patria quiere, con soberanía o una patria de aplicación. Carlos Andrés. Bueno, yo no tengo tanta ansiedad como mis amigos. Yo creo que en los últimos meses, en todas partes del mundo se deciden las elecciones, la gente presta atención en los últimos meses y creo sí, si me permites Manuel, que de una manera distinta a los años maravillosos de la política de hace 4 o 3 décadas, la gente sí tiene en la cabeza más o menos por qué va a votar y por qué va a elegir, sino que la cultura política se ha ido modificando, se ha vuelto más dinámica, más rápida, más veloz. Los grandes términos han desaparecido, pero los emprendedores toman decisiones día a día, todo el tiempo. Y lo van a tomar en las elecciones. ¿Hay angustia? ¿Se ha referido? Es un decir, es No, una manera. mira, yo pienso que en realidad las 3 intervenciones se cuadran, ¿no? Porque efectivamente el jurado está metiendo la mano en esto y si no decide conforme a ley, cualquier candidato puede decir que hay fraude. Punto 1. Punto 2, es verdad que a estas alturas, el 2011, Ollanta creo que estaba en 4º lugar, ¿no? Es verdad también que en las 2 últimas elecciones los candidatos que figuran con el número 1 un mes antes probablemente terminan terceros. Y por otro lado también es cierto que los temas centrales de desarrollo del país, del progreso, el tema del niño, no se están tocando, ¿no? Okay. Vamos a hacer un rápido devenir de intervenciones para tratar de aprovechar al máximo el tiempo. ¿Cuáles son los grandes temas que nos están tocando? La crisis económica. Parecería que el país sigue una dinámica normal y de continuo. Se ha cerrado el ciclo en el cual había exportación de materias primas y teníamos ingresos. Y se abre un nuevo ciclo en el cual los grupos neoliberales y en general la derecha plantean que hay que flexibilizar el trabajo, o sea, hay que arrasar los derechos de trabajo y los derechos sociales para que pueda haber un mínimo de acumulación interna. Ese proceso no se está discutiendo porque ese proceso nos llevaría a la nada como nación. Lo que se requiere es justamente diversificación productiva, mejora de capacidades productivas. Ese es el cambio que hay que hacer. Yo estoy de acuerdo con la dirección de Manuel, porque nuestro candidato tiene algunas similitudes con Verónica Mendoza. No estoy de acuerdo con estigmatizar a la parte contraria. Creo que la discusión económica tiene 100 años y no se quiere buscar el crecimiento para depredar, como se plantea. Se quiere buscar el crecimiento sin necesariamente flexibilizar algunas cosas para que las expectativas de los inversionistas se calmen y puedan volver a invertir. Sí creo que es mucho más razonable que se entre a una diversificación productiva. Yo insisto, se están discutiendo los temas de determinada manera, pero se están discutiendo. Por ejemplo, ¿se debe o no renegociar el gas de camisea? Yo creo que sí, porque mira, cuando se firma el tema del gas de camisea, el millón de BTU estaba en $7, hoy día está en $2. La gran reserva que ha encontrado Estados Unidos en el desierto, el famoso Shell Tax, ha generado una sobreoferta
y en general los convenios tienen que ser analizados y tienen que ser revisados con la dinámica. Lo que no se puede hacer, y dentro de nuestro partido lo tenemos claro, es paralizar la inversión, paralizar las nuevas oportunidades, dejar el gas dentro del subsuelo. No he entendido algo, Jorge. En todo caso hay una suerte de incongruencia en lo que dices tú y lo que dice el candidato Pedro Pablo Kuczynski, que aparentemente no le gusta el tema de la renegociación y que incluso calificó de ignorante a un periodista cuando le habló del tema. Se disculpó con él, pero yo he estado justamente ahorita con él y me dice que hoy día, según la dinámica económica, porque en economía no es estática, es dinámica, hoy día es conveniente renegociar el gas, sí. Ha variado su punto de vista. Hoy día, ¿cuál es el tema? Tenemos creo 90.000 conexiones de gas y tenemos en Lima solamente 2,5 millones de familias. ¿Qué opinas de la variación de propuestas en todo caso? Yo creo que un tema fundamental es soberanía energética, es la renta estratégica del Perú, que cuando el señor Kuczynski hace los contratos, hace la primera gran estafa. Él organiza que se exporte a dedo con el grupo Han, y él es el que luego trae a Techín, del cual era miembro del directorio, y hacen un proceso en el cual la regalía no se paga según el precio del marcador, se paga 1/7 del precio del marcador, y eso lo pone especialmente con el lote que entrega Kuczynski. Y ahora estamos en otra etapa peor, porque ahora se está a punto de hacer un mix de los precios de los diversos marcadores. Y este gobierno está a punto de hacer la gran estafa del siglo XXI, que significa entregar 20.000 millones de dólares al grupo Shell. Yo quiero entender acá, entonces, Pedro Pablo Kuczynski primero dijo, no se renegocia, eso ya no hay necesidad, ya se renegoció, ahora entiendo que dice que sí. ¿Le crees? Yo quiero entender. ¿Me permites que te aclare el tema? No, Pedro Pablo en todo momento ha dicho que lo más conveniente para el Perú es lo que tiene que priorizar. Lo que no hay que hacer es parar las inversiones para dejar nuestros recursos naturales en el subsuelo. Ahora, hoy día con el cambio del tema del gas y la sobreoferta, es necesario, Manuel, evidentemente, Carlos Andrés, luego, porque... Miren, este tema lo he denunciado yo, la República Lobista, sobre Kuczynski, lo último del gas y la estafa. ¿De qué tratan los libros, por favor? Los libros tratan todo el proceso. Todo el proceso. La República Lobista. Es cómo se entrega por Kuczynski el gas de Camisea. Estos son los procesos de investigación sobre el gas de Camisea. Ajá. Y esto es lo último. Son los 3 marcadores con los cuales se reparte el gas. ¿Cuál es el problema actual? El problema actual es de que, como ha cambiado la circunstancia en México, tiene que abrirse la exportación del Perú a varios mercados. El Perú ganó en el CIADI un protocolo por el cual se tiene que pagar la regalía en función del marcador donde se regasifica. ¿Qué cosa quiere hacer Shell? Shell quiere hacer un mix. ¿Qué ha hecho el gobierno? Con la segunda estafa de la exportación a México, el gobierno está buscando un mix de una canasta de los 3 grandes marcadores, con lo cual Shell se llevaría 20.000 millones de dólares. Esa es la gran estafa que algunos quieren llamar renegociación, pero es una gran estafa que está en camino y que el gobierno está a punto de firmar con la Shell. Amerita una respuesta, Jorge, y luego nos vamos a explicar. Claro, no solamente Manuel ha escrito 3 libros, también le hizo un proceso judicial que lo perdió, ¿no? Que evidentemente duró 5 años y lo ganó el presidente Pedro Pablo. Nosotros pensamos que tenemos que explotar nuestras riquezas, tenemos que generar inversión, pero con justicia. Si las condiciones cambiaron porque el precio del gas bajó, lo que tenemos que hacer ahora, según dice Pedro Pablo, es abastecer de gas a todo el Perú y poner conexiones domiciliarias de gas para que exista un gas barato a todos los peruanos. Eso lo podemos hacer en un plazo de 3 años. Ese es el esquema. La economía ni la vida en general es estática, es dinámica y se tiene que renegociar en función de los intereses del país. Sí, no sé si dijo exactamente eso. Hay una cosa que no es cierta, podría aclararla. No sé si dijo exactamente eso, pero Pablo Kuczynski en algún momento me pareció escucharle que poner conexiones a todo el país escapaba de nuestra capacidad presupuestal e incluso el mercado no lo podía sostener. Pero en general, más allá de las discrepancias, creo que las diferencias no deben ideologizarse. Si hay espacio para la renegociación, porque van a mejorar las condiciones del presupuesto nacional por tributación, por ejemplo, que no se obtenga el porcentaje de regalías del precio de boca de pozo, sino del precio que llega al país donde se exporta, creo que se debe hacer. Creo que se debe pensar siempre en la voluntad mayoritaria de la nación, y ese es un equilibrio entre el respeto a los inversionistas y las necesidades de la patria. Una aclaración imprescindible. Sí, por favor. Pero Pablo Kuczynski me hizo un juicio, porque yo lo denuncié de lobista en la entrega del gas. Me hizo el juicio, y aquí yo tengo todas las sentencias. Y le gané el juicio en la Corte Suprema. Duró 5 años, me pidió 1 millón de soles.
Yo dije, soy docente universitario, le pagaré a lo largo de 20 años. ¿Te ganó el juicio? No, yo le gané el juicio a él. ¿Y tú por qué tienes que pagar la indemnización? Porque él me hizo el juicio por 1 millón, pero le gané. Y la Corte Suprema, y tengo aquí los resultados, la Corte Suprema dijo, tiene razón el señor Dahmer, no es un insulto decir, ni es una injuria decir lobista. Y por lo tanto le gané el juicio a Pedro Pablo Kuczynski. Más aún, está probado todo lo que yo he dicho, probado por la práctica y por los documentos, que Pedro Pablo Kuczynski, al mismo tiempo que era miembro del directorio de Techin, estaba como ministro en el país. Por lo tanto, aquí me parece, déjeme terminar, por favor, Manuel, me parece que está claro, primero que el juicio lo gané, no lo ganó Pedro Pablo Kuczynski. Y lo gané para decirle que era lobista. Y segundo, que las pruebas están ahí. Pero el problema ya no es Kuczynski en este momento. El problema es que, tal como se está desarrollando el proceso, este gobierno, con el apoyo de casi toda la derecha económica, está a punto de decir que lo que le haga la empresa Shell no es que el Perú recupere la soberanía sobre el gas y ponga, por lo tanto, los recursos que pueda ganar, sino que el Perú le entregue a Shell, que ella haga su canasta de precios y se lleve Shell 20.000 millones de dólares. Eso es lo que tiene en discusión. Mira, yo lo que puedo aclarar es lo siguiente. En el juicio de Manuel con Pedro Pablo gana el juicio, van a una indemnización y la indemnización, digamos, como dice Manuel, no la puede pagar y evidentemente... Eso es totalmente falso. Finalmente ¿Puedes leer acá, por favor? No sé qué cosa dice. Lee acá, por favor, lee ahí. Pero digamos lo importante y digamos... Totalmente falso. Te he informado mal, Pedro Pablo Kuczynski. Te he informado absolutamente mal. Lo importante es lo que hay que pensar es lo siguiente. El patrimonio del país tiene que ser explotado en beneficio de todos los ciudadanos. Y no es verdad tampoco lo que dice Carlos en el sentido de que no se podrían poner conexiones a todas las familias peruanas. Sí se puede. Si hay conexiones de agua para el 90% de los peruanos, las conexiones de gas es mucho más caro. Es el mismo sistema, son redes primarias, redes secundarias, te lo digo porque como expresidente de SEAPAL lo hemos hecho. Entonces, sí, no, lo que te quiero decir es, el gas tiene que ser para los peruanos. Y si hay que renegociar, renegociemos en beneficio, pero lo que sí no podemos es con dogmatismos, plantarnos, ¿no? O digamos personalizar el tema. Ahora Manuel lo está abriendo y lo que está diciendo es que es responsabilidad de este gobierno que Manuel está más cerca, que evidentemente nosotros, que como partido nuevo que somos, no tenemos ninguna presencia ni en el Congreso ni en el Ejecutivo. Las cuestiones técnicas las podemos discutir después, ¿no? Estoy de acuerdo con la voluntad de favorecer a las mayorías. Pareciera que la discusión es entre Pedro Pablo Kuczynski y Verónica Mendoza, y no es así. Quienes más están discutiendo técnicamente en estas últimas horas son Alfredo Barnechea y Pedro Pablo Kuczynski. Incluso entendería yo que en algún momento van a tener que conversar. Bueno, ¿tú crees que más no es un tema del país? Parece que están equivocados. Vamos a tratar de organizarlo. ¿Me pueden permitir decir por qué están equivocados los dos? Es un tema netamente están equivocados los dos. Jorge, si me permite, vamos a terminar. Que termine luego, digo, ¿por qué están equivocados los dos? No, yo creo que la verdad es compartida y la gobernabilidad se daña si adjetivamos de equivocados a la gente. Han habido revocatorias, han habido caídas de gobierno. No. Tenemos que encontrar intersecciones. La polaridad ideológica nos ha llevado a grandes fracasos. Lo que tenemos es que unirnos e ir hacia una sola visión, hacia un solo norte. Estoy seguro que si nos quitamos las narrativas del siglo XIX de la cabeza, podemos encontrar puntos en común y avanzar. No me atrevería yo a llamar equivocado a nadie. Yo creo que la política es el arte de generar consensos. El fracaso de la República, de 200 años de República, son los radicalismos, los sismos, la ceguera casi religiosa. Tenemos que ponernos de acuerdo. El fracaso de la República es el lobismo y es el intento de sacar los recursos del país para beneficio de unos cuantos. Primero, ahí está el documento. El juez Duverly Rodríguez de la Corte Suprema fue el que dio la sentencia que declaró que yo tenía la razón. O sea, que no tenías que pagar la indemnización. No. Que yo no había hecho ningún delito al decir que Pedro Pablo Kuczynski era lobista. Eso es lo que me dice el juez. Y el juez me da la razón. Yo lo que tengo acá no es una resolución judicial, es una es un resumen, de un libro. Es un resumen, que está ahí. Léete el último párrafo. Pero no ese es el tema, Pero es que tú estás diciendo una cosa que es falsa. Pues, Manuel, en primer lugar, vamos a permitir que... ¿Me permites terminar? Jorge, permíteme terminar. Vamos a dar luego el tiempo para que pueda responder. ¿Me permites terminar? En primer lugar, me denuncia porque yo hago una difamación, según supuestamente el juez dice, no es difamación lo que ha dicho el señor Dahmer, sino es una acusación que tiene que ser discutida de otra forma. Pero no es una difamación, le gano el juicio. En primer lugar. En segundo lugar... ¿Dónde ganaste ese juicio? En la Corte Suprema del Perú. Es una sentencia de la Corte Suprema del Perú. A mi favor. Luego de 5 años de persecución por parte del primer ministro, yo era un ciudadano de a pie. O sea que no era una acusación tampoco circunstancial. En segundo lugar, aquí lo que hay en discusión es que no son polarizaciones artificiales.
El Perú tiene su principal renta en la exportación del gas. Esta exportación está en manos ahorita de la Shell. La Shell, ante lo que hemos ganado en el CIADI por la estafa de la reexportación, porque el Perú ganó en el CIADI, en ese organismo internacional, y dijeron tiene que pagarse la regalía según el destino final de regasificación, ese acuerdo del CIADI quiere ser modificado por un acuerdo entre la Shell y algunos lobistas en el Perú. Y el gobierno está a punto de ceder en eso. Estás haciéndolo hace 2 años para hacerlo, y yo veo que parece que nuestros amigos están a punto de avalar que se haga eso y perdamos 20.000 millones de dólares. Esa es la discusión. No es una discusión de quién es más radical o quién es menos radical, sino si el Perú va a tener un recurso para su desarrollo o se lo vamos a arreglar a Jorge, quiero pedirte algo. Esto es Hable el Pueblo y el gran panel de este programa, como ustedes saben, es el público. Es el público. Vamos a recibir llamadas porque ellos quieren hacer preguntas, interrogantes, plantearse de pronto si votan o no por los candidatos que están aquí. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Muy buenas noches. Sí, brevemente. Buenas noches a este programa que goza de mucha sintonía a nivel nacional en todo el territorio peruano. Usted sabe muy bien que el gobierno tiene su candidato, Julio Guzmán, y también la mafia fujimorenista tiene su candidato. Es bueno que se manden los perfiles de los presidentes actuales a nivel nacional para que se conozca el pueblo del Perú por quién votar. Y en segundo lugar, se debe, el señor Ricardo Belmo, la vez pasada hizo una encuesta telefónica a nivel nacional en todo el territorio del Perú. Como las encuestadoras están manipulando a estos candidatos de la mafia fujimorenista y el gobierno Julio Guzmán, es bueno que el canal de RBC Televisión haga volver a unas encuestas 3 veces por semana. Okay. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Muy buenas noches. Sí. Bueno, comparto plenamente la opinión del anterior entrevistado, pero quisiera hacerle una reflexión a ustedes, señores que dirigen RBC. Me gustaría que sean un poco más democráticos, porque prácticamente de ese partido que estoy viendo siempre invitan a los mismos. Mi pregunta es para el señor Dagmer, porque siempre que hay elecciones él saca el tema del gas, pero después que pasan las elecciones él se olvida completamente y seguimos en lo mismo. ¿Qué opina él del Grupo Comercio, que maneja todas las informaciones en el Perú, que manipula las informaciones, que pone los candidatos? Ok, bueno, le agradecemos. Yo quiero comentarle que el día de ayer hemos tenido a Marco Miyashiro, por ejemplo, del partido de Keiko Fujimori. Entonces abrimos el juego y el debate para que todos puedan participar. Manuel, solo hablas del tema cuando estamos en elecciones. Lo que dice el televidente. Sí, el televidente está absolutamente desinformado. Hemos hecho un foro sobre soberanía energética, hemos hecho 20 reuniones a lo largo de los últimos 3 años y hemos mantenido el tema. Más aún, en la vida cotidiana de la gente hay lo que se llama el gas natural domiciliario. La conexión del gas natural domiciliario, yo he ayudado a que se formen 15 comités distritales en Lima. Y estamos aquí comprobando con facturas que a la gente le llega a más o menos 8 soles el costo del gas al mes. En total viene a ser 3 o 14 soles, pero hay un costo adicional que tiene que ser modificado. El gobierno está por dar un fondo de promoción. Va a darlo ahorita, producto de esta exigencia, para que realmente... Sobre el tema energético, una reflexión en 10 segundos, por favor. Tenemos que pasar a otros temas y luego nos vamos a juntar. Energético, creo que en la mesa todos estamos de acuerdo. O sea, Manuel no es el abanderado de la justicia. No los he visto muy de acuerdo, lucha por los intereses del Perú. Todos los peruanos queremos que nuestras materias primas y nuestros recursos beneficien al país. Nosotros queremos de que exista una conexión domiciliaria en cada hogar peruano, porque efectivamente eso reduce la facturación probablemente al mes, teniendo frigider de gas, cocina de gas, a 12, 14 soles. Carlos Andrés. Sí, creo que hay una coincidencia, tienen que discutir los técnicos a partir de los puntos de vista, de los temas específicos. Sí creo que si logramos el mayor acceso posible de la energía barata a la población y a la mayoría de empresarios en el territorio nacional, podemos dar un salto productivo y podemos ser a largo plazo una economía que crece sostenidamente, ¿no? De hecho, en base al consumo no crecen los países, se tiene que discutir el tema de la energía, pero creo que a partir de lo que en voz alta dijo Alfredo Barnechea se ha puesto de acuerdo todo el mundo. Y está bien, porque no está mal que tengamos coincidencias. Empecemos a discutir las diferencias
en un tono amigable y democrático, que es lo que está buscando la gente, que nos pongamos de acuerdo para ir juntos hacia un solo norte. Cuando terminen las elecciones vamos a tener que hacer consensos todos. Carlos Andrés, otro tema que se abre. ¿Crees o no en las encuestas? Parcialmente, Cuando menos en las encuestadoras que nos están dando información ahora de quiénes van a la cabeza. Parcialmente porque son humanas y porque las consultas son aleatorias. Las encuestas se construyen haciendo preguntas aleatorias, por eso hay márgenes de error. Entonces creo en ellas parcialmente. Creo que las encuestas son fotografías, no son películas. Hay una dinámica social que ningún cerebro humano, ningún libro, ninguna estadística puede coger absolutamente. Creo que son parciales y creo que falta mucho, como lo dije al inicio. Jorge. Yo lo que sí creo y estoy convencido es que no son pitonizos, no tienen una bola de cristal y pueden ver lo que va a pasar el 10 de abril de este año. Eso no lo pueden decidir, eso lo va a decidir los ciudadanos el mismo día de la elección. Y para nosotros la propuesta progresista de Peruanos por el Cambio es la alternativa que va a tomar la población nacional. Una propuesta seria en educación, en economía, en salud, en mi tema que yo conozco, mejoramiento de barrios, de viviendas, de agua potable. Manuel. Yo creo que las encuestas son ciertamente una imagen ocasional y además con técnicas discutibles unas con otras. Creo que en este caso, en esta elección, a diferencia de otras, las encuestas están mucho más sesgadas que antes. Tanto que algunos que opinan sobre las encuestas prefieren no opinar sobre ellas, porque su margen de error, por ejemplo, usted cuenta de índice, tiene un margen de error de 42%, o sea que todo lo que dice cualquier cosa puede pasar. Y en el resto va cambiando, pero ciertamente hay un proceso en el cual hay tendencias que se van manifestando. En esas tendencias, ¿qué irá a pasar en los últimos días? La población peruana está llena de sorpresas. Se va a mover. Seré más concreto en la pregunta. ¿Se están manipulando las encuestas para favorecer a un candidato en particular? No me consta, no puedo ser tan irresponsable de decir una cosa de ese tipo. Pero por lo que ves que está pasando. Por lo que veo que está pasando, yo creo que las encuestas compiten por la atención del público. Creo que es muy difícil controlar las encuestas, habría que ir a tocar puerta por puerta. Técnicamente es imposible y lo que se necesita es pluralismo y que la gente tome las encuestas como una información más referencial. No me atrevo a decir una cosa del calibre que tú me preguntas, me parece hasta antidemocrático, no tengo pruebas. Lo que sí sé es que las encuestas son un elemento más y que van a cambiar muchas cosas. Un elemento, por ejemplo, que cuando el señor Guzmán estaba esperando una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, sale una encuesta a mitad de semana con era un simulacro de elecciones, cuando todavía no se contaba con el acta. Es decir, hace un simulacro, pero cuando no había acta. ¿No te da mínimamente una...? Sí, podría generar suspicacia, pero no es la única encuestadora, hay otras encuestadoras, y los tiempos no necesariamente calzaron exactamente. Después vinieron otras encuestas, no recuerdo exactamente al detalle qué pasó hora tras hora. Yo te diría una opinión como sociólogo, yo soy sociólogo. Las encuestas, ¿qué analizan? ¿La opinión del público o el impacto de la opinión de los medios en el público? En el caso del Perú, hay una concentración de medios en el comercio 80%. A mí, por ejemplo, me quieren tanto que casi nunca me publican, no existo. No solamente en mi caso, muchísimos no existen para el comercio. Hay temas que existen. El comercio crea una opinión. No solamente el comercio, todo el grupo que maneja, a nivel televisivo, radios. Entonces, las encuestas, más o menos, lo que miden, más que lo que piensa el público en su conjunto, es el impacto de esa opinión y de algunos otros sobre el público. Pero a medida que se acerca el proceso electoral, las encuestas ya tienen que ir a sincerarse un poco más. Entonces empiezan a ser un poco más aceptables en los que van presentando. Claro. Yo creo que de aquí a unos 15 días habrá encuestas más realistas. Las grandes teorías de la conspiración, ¿no? La gente tiene muchísimas defensas. Yo diría, estoy de acuerdo con que el comercio concentre se tiene que reformar y tiene que haber una buena ley de medios. Creí que ibas a decir que no era cierto que el comercio concentraba. No estoy de acuerdo. Ya me iba a parecer exagerado. Estoy de acuerdo con eso. No, qué ocurrencia. Con lo que no estoy de acuerdo es que los ciudadanos, desde una perspectiva también de persona que está muy vinculada a las ciencias políticas, de las ciencias sociales, yo soy docente universitario, creo que la gente tiene muchas defensas, creo que hay hoy día muchos accesos a través de las redes sociales, a través de Internet. Sí creo que hay que discutir una posible regulación porque ahí hay una concentración y una situación de una pregunta de ventaja. Técnica. ¿Cómo pueden decir que una población donde casi el 40% no conoce un candidato, lo ponen casi primero? Pero es que no lo conoce porque no ha hecho el recorrido territorial pero ¿cómo necesario? puedes sacar la conclusión que está primero si no lo conoce el 40%? ¿A quién no conoce el 40%? A Guzmán. Así lo han presentado en los últimos días. Ahí debe haber Jorge, un error. Por favor. Mira, yo sí creo que influye, yo sí creo que altera el proceso, yo sí creo que complica, porque una cosa es que tienes al jurado, que en realidad son 3 miembros que están ahí y en eso mandan una portada, ¿no?
20%, como antes con Acuña, que Acuña volaba, subía, que ya se disparaba, segunda vuelta, salían sus voceros a decir que le estamos quitando todo el sector de IE a otra candidata, ¿no? Y a la hora vino el tema de los plagios, se derrumbó, ¿no? Ahorita sale con toda la, digamos, la fuerza de lo nuevo, a la gente le gusta lo innovador, el hombre hace sus trotes, enseña sus bíceps, ¿no? Escuálidos y flacos, pero, digamos, le da color a la campaña y la gente se solidariza con él. Pero a la hora que entre las propuestas, ¿no? Y se fajen el tema del gas y hablen el tema de la vivienda y qué va a hacerle con la economía y que nos demos cuenta que cuando fue viceministro de la producción no hizo nada y cuando fue secretario general tampoco, entonces de este gobierno, ¿no? Que Manuel está criticando ahorita que está en un gran robo de 20.000 millones. Pero tú me pones y después me quitas la vía. Permíteme, por favor, público. Yo creo que los dos participantes piensan lo mismo que tú. Buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Señor, la pregunta es para los tres panelistas. Si bien se habla de la renegociación del gas de Camisea, del abuso que vienen haciendo las mineras en el país, ¿por qué no se habla de la renegociación de Telefónica de los españoles que le deben a nuestro país de impuestos de pago a la renta, así como el IGD que pagamos en los recibos, de los más de 5.000 millones de soles que debe Telefónica peruano? Y como están en juicio, nadie les cobra. Muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Sí, adelante. Gracias, buenas noches. Mi exigencia va al señor Damer. Señor Damer, con todo respeto, usted tiene que entender que su propuesta está en contra de los intereses de estas personas que están en su entorno. Sería prudente, muy prudente, que usted defina en este momento lo que significa el sofista de lobista, porque se está creando un cargamontón y usted puede salir perjudicado, ¿no? Presiento que está incómodo, está fastidiado. Ok, muchas gracias. Bueno, una diferencia entre sofista y lobista. Bueno, creo que es bien lejana, pero por favor. Bueno, yo no estoy fastidiado. A mí me gusta debatir, ¿no? Yo creo que justamente estamos conversando y es el debate político y el debate democrático. Sí. Ok. Jorge, pregunta. Conga, tía María, ¿va o no va? Mira, Pedro Pablo va a estar en Cajamarca la próxima semana. Yo creo que el tema de Conga es más complicado. Creo que el adelanto social es fundamental. Lo conversaba ahora con el mismo Pedro Pablo Kuczynski y decíamos, ¿no? En los booms del caucho, del guano, de la harina de pescado y del oro a las propias comunidades no ha quedado nada. Tú te vas a Chimbote y con la riqueza que ha habido debería ser un emporio, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es el adelanto social que propone Pedro Pablo para que llegue el agua, la salud y la educación. Yo creo que primero tiene que llegar el adelanto social. Y, por ejemplo, tía María, yo creo que en este momento no tiene opción. Carlos Andrés. Todo se discute. Un nuevo gobierno tiene la legitimidad y la fuerza suficiente para sentarse a conversar. Si se pueden lograr condiciones adecuadas y va a haber ahí dinámica, inversión, presupuesto, tributación, no hay que opinar a partir del contexto electoral. Hay que opinar de verdad lo que uno tiene en el corazón y en la mente. Eso no, ahí no te entiendo. No más bien el contexto electoral. Todo el mundo está diciendo, todo el mundo está diciendo Conga no va. Todo el mundo está diciendo Conga no va. Algunos lo han planteado ideológicamente desde el principio, está claro, pero todo el mundo está diciendo ahora Conga no va porque sabe que ahí hay una opinión pública. Pero yo creo que la función de los gobernantes, la función de los representantes es someter a discusión siempre los temas si es que se piensa que a partir de esa inversión pueden salir algunas condiciones favorables para el país. Manuel, tiene que ser todo con legitimidad social, evidentemente. ¿Va, no va Conga y no se debe o no debatir en un momento electoral? Se debe debatir, son temas claves. Además creo que se debe debatir técnicamente y económicamente. En el caso de Tía María, la contaminación y la liquidación de ese valle estaba claro, eso está aprobado. Por eso no tiene razón de ir, debe ir a otro lado e invertir. En el caso de Conga pasa lo mismo. Pero yo agregaría dos cosas más. El agua potable en Lima. ¿Debe privatizarse Sedapal? El agua no puede ser un objeto de lucro. Y hay 3 proyectos para privatizar. Yo acabo de presentar en el Congreso el día de hoy el proyecto de ley para anular esas propuestas que están en proinversión separadas del afán público para que pueda ser entregado ahorita a la privatización. Y el Congreso va a tener que pronunciarse, que se anulen esas intentos de privatización. Pero también sobre el tema de Telefónica, para que no se escape. Yo creo, como ha dicho Verónica Mendoza el día de hoy, esa deuda que se le quiere perdonar a Telefónica es eso y irrito. Y lo que debe hacer el Estado peruano
es decirle a Telefónica, o pagas o te vas, y convocamos a otro para una licitación internacional. Ok, estamos en un debate entre nuestros panelistas, ellos son candidatos al Congreso de la República. Nosotros vamos a hacer una pausa, volvemos, vamos a volver con llamadas del público, con las propuestas de nuestros panelistas candidatos para que nos hablen qué van a hacer en el tema, o qué van a proponer en el tema de lucha contra la corrupción y en el tema de seguridad ciudadana. Pausa, volvemos. Lucha con firmeza.